Había una historia de un carpintero anciano que decidió retirarse de sus labores como carpintero. Era el mejor ebanista, era uno de los mejores que hacía su mejor labor. Pero un amigo le pidió que construyera una casa, ¿sí? Una casa pues de madera, como era su arte. Pero el amigo le dijo que fuera la última casa, porque ya estaba al comienzo pues o al final de su retiro. El carpintero aceptó, pero como ya quería terminar rápido, hizo el trabajo muy rápido, con materiales deficientes, con materiales de baja calidad, sin un cuidado bien detallado, porque él era conocido, porque cada detalle era de una manera perfeccionista. Pero era su último trabajo. Pero cuando la terminó, el amigo le dio las llaves diciendo: esta casa es para ti, es mi regalo de agradecimiento. El carpintero pues quedó en shock. Había construido para sí mismo una casa de baja calidad, una casa deficiente. Mis hermanos, así pasa con la obra de Dios. A veces no nos damos cuenta que lo que hacemos es en realidad lo que estamos construyendo para nosotros mismos en la eternidad. Y cuando entendemos que somos instrumentos escogidos para lo que hacemos, para su obra, lo hacemos con excelencia, como Nehemías. Por eso lo que construimos, mis hermanos, para Dios es lo que heredamos en la eternidad. Pero antes de entrar al pasaje, debemos de entender dónde está Nehemías y por qué este momento es tan importante para la vida de Nehemías. Y nos vamos a compenetrar en un contexto histórico desde el año 586 a.C., cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia destruyó Jerusalén, quemó el templo, derribó las murallas, llevó cautivo a la mayoría de los habitantes de Judá. Este exilio duró 70 años, tal como Dios lo había anunciado por medio del profeta Jeremías. Durante ese tiempo Jerusalén quedó prácticamente desierta, en ruinas, pero hubieron 3 retornos, de los cuales en uno de ellos Nehemías fue el protagonista. Nehemías fue el que iba a dirigir esta obra, pero vamos a mencionarlos para tener una idea detallada del plan de Dios. El primer retorno fue bajo el liderazgo de Zorobabel, cuando fue usado para reconstruir el altar y el templo. El segundo retorno fue bajo Esdras, una reforma espiritual y enseñanza de la ley, enseñanza de la palabra de Dios. Y el tercer retorno fue bajo Nehemías, donde fue usado para reconstruir los muros de Jerusalén y para realizar una restauración social. Pero nos vamos a centrar en Nehemías, un personaje muy conocido, ¿sí? Como reconstructor, como el que Dios usó para un proyecto de reedificación de los muros de Jerusalén. Según la información bibliocéntrica, era hijo de Acalías, era copero del rey Artajerjes de Persia, pero esto no solo implicaba servir la bebida. Era un puesto de confianza absoluto, un puesto de confianza, de tal manera que Nehemías tenía que probar la copa antes que el rey lo hiciera, para asegurarse que no estuviera envenenada.
Esto le daba acceso directo al rey y una influencia política, una influencia a tal punto que cuando el rey Artajerjes se reunía, ¿sí? Cuando él se reunía, sea en asuntos de hacienda, sea en asuntos de políticos, sea en asuntos binacionales con otra nación, esto le daba acceso a estar con él. Era un hombre de confianza, ¿sí? Y en la historia vamos, o en el tema, nos vamos a centrar en la vida de Nehemías. Y con este trasfondo vamos a ver 4 pasos que encontramos en Nehemías para ser instrumentos de restauración. 4 pasos para ser instrumentos de restauración. El primer punto: se requiere un corazón sensible cuando el nombre de Dios no es glorificado. Dice la escritura en Nehemías 1:4, Nehemías 1:4, dice la escritura: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías no dijo en ese momento, bueno, así es la vida, porque resulta que él había recibido una información de Ananí y de unos varones de Judá sobre la situación que estaba atravesando Jerusalén. Estaban los muros caídos, estaban bajo tierra. Y dice la escritura que Nehemías no fue indiferente ante la situación del pueblo. Cuando le informaron sobre la situación que estaba padeciendo Jerusalén, dice la escritura, sí, bibliocéntricamente lo dice, lloró, ayunó, oró, o sea, reaccionó. Esto significa que reaccionó con profundo dolor al enterarse que en Jerusalén estaban en gran mal y afrenta. El muro derribado, sus puertas quemadas a fuego. Escuchó esta noticia o toda la información que le entregó Ananí, la recibió de una manera muy triste, de una manera con profunda tristeza, las palabras de Ananí y de los varones de Judá. Pero Nehemías permaneció en el lugar. Él no se desesperó en buscar ayudas humanas, sino que clamó a Dios. Y esa es la manera en que uno como creyente, en medio de situaciones, debemos presentar ante el Señor y tener la convicción de que Él hará una obra maravillosa en el propósito que quiera establecer con cada uno de nosotros. Por eso Nehemías expresó una profunda tristeza, llorando de forma intensa, continua y abundante. Hasta se abstuvo de comer, lo dice la escritura. Suplicó y apeló con fervor directamente con la autoridad celestial. Nehemías siempre se presentó delante del Señor porque sabía en quién había confiado. Antes de mover sus manos, movió el corazón de Dios. Y esto se relaciona con la escritura en Esdras capítulo 9 versículo 5, en la parte B. La misma actitud la tuvo Esdras. Él se incluyó en el problema, en el pecado, en la iniquidad del pueblo. Él quería restaurar el sacrificio, pero en este caso el instrumento para levantar los muros de Jerusalén fue Nehemías, porque él tenía un corazón quebrantado, tenía un corazón doliente, ya que por la condición en que estaba Jerusalén, el nombre de Dios no era glorificado. Al ver el panorama de destrucción, era como ver una derrota, porque el pueblo se sentía derrotado, porque Jerusalén, conocida como una ciudad populosa, como una ciudad de renombre entre las naciones, ahora estaba bajo cenizas, con los muros derribados. Había ocurrido una gran catástrofe. Por eso el verdadero ministerio nace
de un corazón compasivo y sensible al dolor ajeno. Y así como el Señor Jesús en Mateo 9:36 dice la Escritura que tuvo compasión de las ovejas perdidas, tuvo compasión de aquellos, así ese mismo sentir y esa misma compasión la tuvo Nehemías viendo una destrucción en Jerusalén. Por eso la restauración, mis hermanos, comienza con lágrimas y oración. Lágrimas y oración antes que con ladrillos y herramientas. Debemos perseverar en la oración desde el primer momento en que veamos una situación contraria, ponemos la confianza en nuestro eterno Dios. Por eso, mis hermanos, podemos decir que es necesario y se requiere un corazón sensible cuando el nombre de Dios no es glorificado. Y aparte de eso, como punto número 2, también se requiere de un corazón íntegro para que la oración sea oída, de un corazón íntegro, de un corazón humilde, para entender que mi oración es oída. Centrémonos en eso. Se requiere de un corazón humilde para entender que mi oración es oída, tener una firme convicción, sin duda. Por eso dice la Escritura en Nehemías 1:6: esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías reconoció no solamente el pecado de todo Israel, sino que él se compenetró con el pueblo de Israel, ¿sí? Presentando ante el Señor el pecado no solamente de la nación, sino su pecado, aún sus pecados. No se puso por encima de ellos, se identificó con ellos. Por eso la intercesión verdadera une confesión, clamor y fe. Nehemías expresaba, ¿sí?, una súplica, el deseo de ser atendido, que el Señor prestaría atención y escucharía la oración de su siervo, pero él se presentó con toda humildad. Vemos acá que la expresión en la Escritura cuando dice abiertos tus ojos para oír, ¿sí?, porque muchos que leen textualmente el texto dice, pero es necesario tener los ojos abiertos o poniendo atención para poder escuchar. Pero esto significa tener una mirada receptiva al mensaje, tener una mirada receptiva a la petición, a la oración que estaba presentando Nehemías. Nehemías aquí se humilló como un siervo porque él tenía una actitud de servicio y vemos que su trabajo era servir. Siempre el rey necesitaba del copero, siempre el rey tenía que tener la compañía del copero, porque en todo momento, en toda reunión, el rey pues tomaba vino y necesitaba el copero, el que le servía. Aquí estaba clamando un justo, y la palabra del Señor dice en Proverbios 15:29, Proverbios 15:29, que Jehová está lejos de los impíos, pero dice algo impactante luego, pero él oye la oración de los justos. Nehemías se identificaba como un hombre justo al presentarse ante el Señor. Y no fue una oración de un día, de 2 días, fueron muchos días. Y enlazamos esta promesa con Juan 9:31, donde dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Por eso el avivamiento comienza
o la restauración inicia con un pueblo que se humilla ante Dios de corazón. Por eso la Escritura dice en Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14 y 15: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, dice la Escritura, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y dice, y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos a mis oídos a la oración en este lugar. Por eso quien dobla sus rodillas en secreto, el Señor en público le da la victoria. Y vemos que Nehemías, al acercarse al rey, tuvo acceso y se le abrieron las puertas. Por eso, amada iglesia del Señor, debemos reconocer que se requiere de un corazón íntegro para presentarse delante del Señor, sabiendo que nuestra oración será escuchada. Pero también se requiere de un corazón perseverante. Debemos perseverar. Como punto número 3, se requiere de un corazón perseverante y paciente para restaurar. Dice la Escritura en el capítulo 2, versículo 5: y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Vemos que antes que Nehemías se presentara ante el rey, él oró, él clamó a Dios. Pero esta oración no fue de una semana, de 2 semanas, fue una oración constante de más de 120 días. Y lo dice la Escritura, porque al iniciar el capítulo 1, me dice que cuando él recibió la noticia de Ananí y los varones de Judá, fue en el año 20 del mes de Kislev. Sí, ahí en la Reina Valera aparece como Kisleu, pero en sí es Kislev. Desde Kislev hasta Nisán son un aproximado de 4 meses, más de 4 meses. Era un total de más de 120 días en oración. Y esto realmente es como un testimonio de que como creyentes debemos insistir, debemos humillarnos cada día ante Dios, porque muchos creyentes en estos tiempos presentan su oración a Jesús, al Señor, y esperan que su oración sea oída de inmediato, sea escuchada ya y que los resultados sean de inmediato, ¿sí? Como querer doblarle el brazo a Dios, pero no. Él perseveró en la oración, no desmayó, permaneció. Con humildad permaneció el hombre clamando al que lo podía libertar, al que lo podía usar para el propósito siguiente. Por eso Nehemías pasó de la oración a la acción, oración que duró más de 120 días. Pero antes de presentarse ante el rey, él tenía una agenda. Él siempre estaba acompañando al rey, ya tenía los planos, tenía las estrategias, sabía lo que tenía que decirle al rey. Él no se presentó solamente a saludarle o a exponerle el problema, pero sin una actitud de humillación. Primero se humilló ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, y luego se presentó ante el rey. Y aun cuando el rey le dijo que tenía que era lo que quería, el hombre, antes de pronunciar palabra, siguió orando, ¿sí? Aún frente a la presencia del rey. Por eso la fe no se queda en palabras, se traduce en pasos concretos. La fe verdadera produce obras que glorifican a Dios.
Como dice la palabra en Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe sin obras es ineficaz y carece de vida, porque la verdadera confianza en Dios se manifiesta de manera tangible a través de acciones concretas. Este principio se reflejó claramente en Nehemías, quien al enterarse de la situación crítica de Jerusalén, siempre y en todo momento buscaba la dirección de Dios. Y como creyentes debemos buscar la dirección de Dios en todo momento. Luego formuló un plan de estrategias que se los presentó al rey. Por eso, mis hermanos, se requiere un corazón perseverante y paciente para restaurar. Y Nehemías cumplió con esas características. Nehemías quería reedificar Jerusalén. Por eso Cristo vino a reedificar vidas y corazones destruidos por el pecado. Así como Nehemías no se conformó con la ruina, Jesús no se conformó con ver al hombre perdido, sino que se entregó para salvar y restaurar. Así como los muros de Jerusalén estaban derribados, así como había una situación terrible en Jerusalén, nuestras vidas también en un momento de la vida estuvieron derribadas, estuvieron como en ruina, había condenación, pero el Señor vino a dar vida, el Señor vino a levantar nuestras vidas, así como usó a Nehemías para levantar los muros caídos. Amén. Por eso, en cuarto punto, mis hermanos, se requiere de un corazón firme frente a la oposición. Una oración que presentó Nehemías en el versículo 20, él dijo: el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Él estaba firme en sus acciones, porque un hombre, al ver que venía una oposición, porque se levantó Sanbalá, Tobías, Gesén el árabe y otro grupo de personas a hacer oposición a lo que Dios tenía destinado con Nehemías. Pero él no se enfrascó en discusiones, él no se dejó desanimar, sino que dijo: el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Nehemías acá enfrentó burlas, enfrentó desánimo, enfrentó muchísimas cosas que lo podrían hacer desanimar, pero él se había firmado en el Señor. Porque para que un hombre haya orado más de 120 días, yo creo que el Señor le dio mucha fortaleza para que accionara en victoria. Por eso el Dios que llama, Él mismo te respaldará, aunque haya oposición en cualquier problema que se presente en nuestra vida, pues como creyente. Por eso el Dios que llama, Él mismo nos respaldará, aunque haya oposición. Dice la Escritura en Romanos 8:31: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si nosotros como creyentes tenemos a Cristo poderoso, que frente a cualquier oposición dice: no tengas miedo, yo te ayudo. Él mismo nos respalda. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mis amados hermanos, la restauración no se detiene por nada, porque Dios te anima. El Señor te da las fuerzas para proseguir con el propósito establecido por Él. Por eso hoy día, como creyentes, el Señor busca Nehemías sensibles, íntegros, perseverantes, firmes, que no se dobleguen frente a la oposición, que no se dobleguen frente al mundo de las tinieblas, sino que permanezcan fieles a Dios.
Aquí Nehemías enfrentó burla, amenazas, conspiraciones, pero se mantuvo firme. Lo mismo padeció Cristo enfrentando todo aquello para edificar nuestras vidas en Él. Nehemías mostró paciencia y perseverancia en medio de oposición. Cristo también soportó una oposición constante de fariseos, de autoridades que iban en contra de lo que Él venía estableciendo, que había sido enviado del Padre también con la misión de reconstruir lo caído. Pero nunca abandonó su obra de redención. Cristo nunca abandonó la obra de redención. Y por esa obra es que estamos usted y yo en este lugar, porque fuimos redimidos, fuimos levantados de las ruinas. Y Nehemías fue escogido con el propósito de reconstruir estos muros. Esos muros eran estructuras físicas, mis hermanos, importantes, ¿sí? para la protección, para la seguridad de la ciudad, pero finalmente eran terrenales y pasajeros, porque con el tiempo se volverían a destruir y Jerusalén misma sería arrasada años más adelante, en el 70 después de Cristo. Es decir, la obra de Nehemías, aunque era gloriosa, aunque era necesario, ¿sí?, que esa obra se levantara, vemos de que eran muros temporales. Nehemías necesitó para reconstruir esos muros perseverancia, porque enfrentó oposición, enfrentó burla, enfrentó cansancio, y paciencia para tratar con el pueblo, para poder animar y organizar todo este trabajo. Sin esas virtudes no había logrado terminar la obra. Por eso Nehemías reconstruyó algo temporal, muros de piedra, pero Cristo vino a reconstruir lo eterno. Cristo vino a reconstruir vidas, corazones y una relación rota del hombre con Dios. Si Nehemías necesitó perseverancia y paciencia para algo terrenal, mis amados hermanos, cuánto más Cristo las manifestó para lograr nuestra salvación eterna. Por eso nuestras vidas fueron edificadas de una manera sólida en la roca, y estamos firmes en la roca. Somos protegidos por el Dios viviente. Y le damos gracias al Señor porque Él se manifestó en nuestras vidas, reconstruyó nuestras vidas, nos levantó, nos hizo sus hijos, como dice la Escritura, una nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esa es la obra de redención que el Señor efectuó en la vida de nosotros como sus hijos, como creyentes. Oremos, amada iglesia. Mi Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por la enseñanza, eterno Dios. Gracias, Jesús, por la obra de redención que hiciste con tu pueblo, Señor, con tu iglesia. Gracias, eterno, por tu infinita bondad y misericordia, Señor, de levantarnos, Señor, oh Dios de las ruinas. Amén.